Seguridad Ciudadana. Pretende endilgarle y vamos a estar movilizados permanentemente. ¡Hermano, policía! Denunciar a mi cargo de presidencia. Buenas noches, bienvenidos a este especial de Red Más Noticias sobre la crisis política en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Hay alarma, pues un grupo de más de 7.000 personas armadas, seguidoras de Evo, llegaron a La Paz gritando guerra civil. Vamos con Alexander Gómez, que nos amplía la información. Buenas noches, la jornada ha sido bastante tensa en los últimos minutos, ya que centenares de simpatizantes del Movimiento al Socialismo Más, que es el partido de Evo Morales, llegaron hasta El Alto y hasta La Paz, amenazando con tomarse la sede del Palacio Federal Legislativo, en donde en las últimas horas debieron suspender una sesión que iba a desarrollarse allí. En el siguiente informe les contamos lo que aconteció en estas últimas horas en territorio boliviano. ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! Así, al grito de guerra civil y armados con palos, centenares de simpatizantes del Movimiento al Socialismo Más se agrupaban en El Alto y La Paz para protestar en la tarde de este lunes. A esa hora se desataban nuevos disturbios y enfrentamientos que dejaban al menos 20 heridos. Algunos de estos grupos supuestamente intentaban dirigirse hacia el Palacio de Gobierno para tratar de hacer una retoma, según relató una fuente consultada por Red Más Noticias en La Paz. Se conoció que desde la ciudad vecina de El Alto ingresaban aproximadamente 7.000 campesinos y habitantes de la ciudad vecina de El Alto para retomar el Palacio de Gobierno, ¿no? Ante el riesgo de que grupos que se oponen a la renuncia de Evo Morales bajaran desde El Alto con rumbo a la Plaza Murillo, Yanín Áñez, segunda vicepresidenta del Senado y quien puede asumir en las próximas horas como presidenta constitucional transitoria, tuvo que ser evacuada. Están presionándonos a todos. Esta madrugada han entrado a mi hotel en el Chapare, lo han quemado y han querido matar a mi familia. Mi familia tiene que escapar a la selva. En medio del descontrol, Evo Morales publicó un mensaje en su cuenta en Twitter. Pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación. En horas de la mañana, la oposición boliviana había negado tajantemente las acusaciones proferidas por el oficialismo. Seamos claros, aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana, una auténtica primavera boliviana democrática. Pero horas después el propio Mesa denunció en su cuenta en Twitter que una turba violenta se dirigía a su domicilio para destruirlo, por lo que solicitó protección a la Policía Nacional. Todo el caos se desató tras la decisión tomada el domingo 10 de noviembre por Evo Morales de renunciar a su cargo, apenas unas horas después de que la OEA confirmara las irregularidades en los comicios del 20 de octubre que le habían dado su cuarta reelección y de que el ejército y la policía le sugirieran que se apartara del poder. Y hace pocos minutos las Fuerzas Armadas hicieron un pronunciamiento en el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con la policía para garantizar la seguridad en varias regiones de Bolivia. Entre tanto, se espera que en el Palacio Federal Legislativo de La Paz se lleve a cabo mañana una sesión legislativa en la que comiencen a discutir la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera. Esta información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias por toda la información. Tras conocerse la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el gobierno mexicano le ofreció asilo en la Embajada de México en la ciudad de La Paz. Morales lo aceptó.
El continente americano se encuentra conmocionado con la más reciente noticia que ha dado vuelta al mundo al conocerse la renuncia de Evo Morales a la presidencia, cargo que ocupó por cerca de 14 años. He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Luego de que se conociera este anuncio, el gobierno mexicano, en voz del canciller Marcelo Ebrard, ofreció asilo a Evo Morales, ofrecimiento que hace unas horas fue aceptado por el exmandatario. Hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. La Cancillería otorgó el asilo por considerar que la situación a la que se enfrenta Evo Morales pone en riesgo su vida. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. El gobierno de López Obrador también anunció su solicitud ante la OEA para revisar lo que denominan los graves acontecimientos que atañen a Bolivia, al considerar la salida de Evo Morales como un golpe de Estado. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. La Cancillería mexicana, por su parte, adelanta el trámite oficial del asilo político. Continúan las reacciones en el mundo tras la renuncia de Evo Morales. El presidente Trump aplaudió al pueblo y a los militares de Bolivia y les dijo a los mandatarios de Venezuela y Nicaragua que esta es una señal de advertencia. Las reacciones tras el sorpresivo anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales, de presentar su renuncia no se hicieron esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por medio de un comunicado, felicitó al pueblo boliviano y a su ejército por proteger la Constitución, un hecho que para la Casa Blanca significa la preservación de la democracia. Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y el deseo del pueblo siempre prevalece. Estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. La Cancillería colombiana, por su parte, recalcó el reporte entregado por la Organización de Estados Americanos sobre las irregularidades durante la jornada electoral del pasado 20 de octubre en Bolivia y citó a una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Asegurar que los ciudadanos bolivianos se puedan expresar libremente en las urnas y elegir a un nuevo gobierno con plenas garantías para su participación. Para ello, solicita la Secretaría General de la convocatoria de una sesión del Consejo Permanente de manera urgente a fin de buscar soluciones a la compleja situación institucional que se presenta en el Estado plurinacional de Bolivia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien otorgó asilo político a Evo Morales, desconoció un golpe militar apoyando la decisión del presidente boliviano. Mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado contra Evo Morales, con la OEA clavando la puñalada. Estas fueron las primeras declaraciones de Nicolás Maduro, jefe del régimen chavista, tras la renuncia de Morales, condenando un golpe de Estado por parte de las fuerzas militares bolivianas. Levantemos la bandera de la defensa de la democracia en Bolivia, que no aceptemos este golpe de Estado y que cuidemos la vida del hermano Evo Morales, que está en peligro, así lo digo. Y también desde Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó festejó la salida de Evo Morales del poder, añorando lo mismo para la República Bolivariana de Venezuela. Yo no sé si era una brisa por Sudamérica o era un huracán boliviano de democracia, pero yo aquí hoy siento un fresquito en Venezuela de libertad, siento un fresquito de justicia, donde la hija predilecta del Libertador dijo, no más. La Unión Europea no fue ajena a la noticia. La jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, llamó a la formación de un nuevo tribunal electoral para ofrecer garantías transparentes en las próximas elecciones. Hacemos un llamado a todas las partes, especialmente a las autoridades, para que asuman sus responsabilidades democráticas y tomen las decisiones apropiadas que permitan una reconciliación rápida y eviten más violencia.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió a los católicos del mundo rezar por Bolivia y su pronta reconciliación entre los ciudadanos. Gracias por seguir con nosotros. Bolivia continúa sumida en un vacío de poder institucional, ya que la mayoría de los funcionarios que debían asumir la presidencia de forma interina también renunciaron. En la siguiente nota le explicamos cuáles son los caminos que podría tomar ese país en las próximas horas. El Senado de Bolivia tiene en sus manos la misión de estructurar un gobierno provisional tras la renuncia del mandatario y de las demás autoridades que formaban la cadena de sucesión institucional. Y es que la dimisión del vicepresidente Álvaro García, de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del titular de la Cámara de Diputados Víctor Borda provocaron evidentemente un vacío de poder en el país. Los ojos de América Latina y el mundo se pusieron inmediatamente sobre Yanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado y quien debe ser nombrada presidenta de esa corporación para asumir las riendas del país, según la cadena de sucesión. Sí, yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes, mujeres violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Áñez había anunciado que iba a garantizar que el 22 de enero de 2020 sea elegido el nuevo mandatario para que asuma la presidencia como estaba previsto. También convocó a la Asamblea Legislativa para este martes 12 de noviembre, en la que esperan tratar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ahora el principal escollo para elegir al sucesor provisorio de Morales es que los opositores que presionaron por su renuncia no tienen los senadores necesarios para instalar una sesión en la Cámara Alta. Para elegir presidente provisorio, el Senado debe reunir primero quórum, equivalente a la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores. Pero en ese órgano legislativo, el Movimiento al Socialismo Más del partido de Morales cuenta con 25 senadores frente a 11 pertenecientes a la oposición. En la Cámara de Diputados, el MAS también es mayoría. Allí controla 86 de las 130 bancadas. Sea quien sea, el presidente provisional deberá organizar un gabinete de consenso y llamar a elecciones en un plazo de 90 días, según la Constitución. Evo Morales, quien fuera hasta ayer presidente de Bolivia, se convirtió en 2006 en el primer mandatario indígena y tras 14 años en la Casa Grande del Pueblo, sede de gobierno boliviano, logró la mayor permanencia en el poder que cualquier otro líder latinoamericano. En agosto de 2005, Juan Evo Morales Saima viajó a su pueblo natal para dar inicio a su segunda campaña presidencial tras su derrota en las de 2002. Primero medio abanderado, segundo medio también del colegio, ¿no? del curso, y un comunario decía, esta clase de estudiantes va a ser presidenta. Evo, oriundo de la comunidad indígena Uru Aymar, nació el 26 de octubre de 1959 en el departamento de Oruro. Como descendiente de una familia de agricultores desde muy pequeño, trabajó la tierra y fue pastor de llamas. Sindicalista y activista, Evo Morales ocupó su primer cargo sindical como secretario de deportes de su comunidad. Inició sus estudios en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, cuando tenía 6 años. Y un año después, sus padres regresaron a Bolivia, en donde terminó tercero bachillerato y abandonó sus estudios para prestar servicio militar obligatorio en el Estado Mayor de La Paz. Morales, al terminar el ejército, regresó a trabajar la tierra, pero la naturaleza cambió la vida de su comunidad tras el fenómeno del Niño de 1980, que acabó con más del 70% de la producción agrícola de la zona, obligándolos a dejar sus tierras y mudarse a Cochabamba. Evo Morales, quien en 1985 fue nombrado secretario general del sindicato al que pertenecía, luchó por la no erradicación de los cultivos de coca. Una promesa que el entonces presidente boliviano Hugo Banzer Suárez había hecho a la Casa Blanca. Bolivia erradicaría todos los cultivos de coca para acabar con la cocaína. Pero Evo, secretario ejecutivo de la Federación Trópico, propuso un plan cero cocaína en lugar de coca cero. Él y los miembros de la organización se rehusaban a erradicar en su totalidad la hoja de coca, considerada parte ancestral de los indígenas Aymar. Los cocaleros emprendieron una marcha por la vida, la coca y la dignidad. Caminaron desde Cochabamba hasta La Paz, un recorrido de 600 kilómetros en el que cientos de personas se unieron a la causa. Las posturas y acciones de Evo Morales en la década de los 90 les significó palizas, encarcelamientos y confinamientos. En el año 2002 se presentó por primera vez como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo MOS, ocupando el segundo lugar. Pero Evo Morales siguió luchando para llegar al poder y en 2005
Fue elegido con el 53,74% de los votos como el primer mandatario indígena de Bolivia y Latinoamérica, asumiendo la presidencia el 22 de enero de 2006. Sí, juro. La estatalización de los hidrocarburos fue una de sus banderas políticas. Petroleras, que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten las normas bolivianas y que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no respetan, nos haremos respetar a la fuerza, porque se trata de respetar los intereses de un país. Evo Morales declaró su apoyo a las políticas de los presidentes Fidel Castro en Cuba, Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y especialmente a Hugo Chávez en Venezuela. Evo Morales fue reelegido en 2009 con el 64,22% de los votos, en 2014 con el 61,36% y el pasado 20 de octubre, en unas elecciones opacadas por el fraude, se proclamó nuevamente presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero tras el informe de la OEA sobre irregularidades electorales, Juan Evo Morales Ayma presentó su renuncia dando paso a nuevas elecciones presidenciales y cumpliendo en el poder 13 años, 9 meses y 17 días, convirtiéndose así en el presidente latinoamericano que más tiempo ha permanecido en el poder. Evo Morales comenzó a desatar polémica en Bolivia y en América Latina en febrero de 2016, fecha en la que había perdido un referendo para buscar su cuarta reelección presidencial. Aunque la Constitución boliviana disponía que solo 2 mandatos presidenciales continuos eran permitidos, Evo ya iba a cumplir el tercero. Fue durante este último que empezó a sufrir un desgaste político que se acentuó tras el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que un 51,3% de los bolivianos rechazó que el presidente indígena se pudiera presentar a las elecciones de 2019. Pero Morales no escuchó este resultado y acudió al Tribunal Constitucional con el argumento de que su no participación violaba sus derechos humanos. Un año después, la Alta Corte avaló ese recurso y el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a su candidatura y a la de su vicepresidente Álvaro García Linera. A pesar de las críticas, el 20 de octubre los bolivianos acudieron a las urnas para elegir presidente. Morales y el expresidente opositor Carlos Mesa aparecían como los principales candidatos en una carrera que los sondeos y encuestas indicaban una eventual segunda vuelta. Pero en la noche de la elección, cuando Morales lideraba el conteo con el 45,28% de los sufragios frente a Mesa, que tenía 38,16%, y los números pronosticaban una segunda vuelta, el escrutinio se suspendió sin previo aviso. Por más de 12 horas el conteo estuvo suspendido. Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado transmisión rápida de resultados preliminares, se reactivó con un 95% de avance y con Morales siendo reelegido en primera vuelta por un estrecho margen. Esa inconsistencia desató una ola de protestas en el país y reclamos en la oposición y la comunidad internacional que tuvieron un transitorio desenlace el domingo 10 de noviembre, cuando la OEA confirmó las irregularidades y Morales, señalado de querer atornillarse en el poder y sin apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, debió renunciar. Continuamos con más de este especial. El general William Calimán es uno de los nombres que más se escuchan por estos días en Bolivia y en Latinoamérica. Fue el hombre que con una sugerencia provocó la salida de Evo Morales del poder. Detrás de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, uno de sus hombres más cercanos. Calimán, de 56 años y nacido en Chuquisaca en 1963, juramentó el 24 de diciembre de 2018 en la Casa Grande del Pueblo ponerse a cargo de las Fuerzas Armadas de Bolivia, asumiendo el cargo de comandante en jefe. Hermano presidente, el mayor privilegio de mi vida se me concede el día de hoy. No solo por lo trascendental del evento del que se me permite ser parte, sino por el del lugar donde se desarrolla esta ceremonia, la Casa Grande del Pueblo, la casa de todos los bolivianos. Las primeras palabras al asumir el cargo fueron el agradecimiento al presidente, además de destacar el honor que para él significa portar el uniforme. Me siento muy honrado y agradecido de haber sido la cabeza de las Fuerzas Armadas, agradecido con Dios, con esta gloriosa institución y en particular con el hermano Evo Morales Ayma, capitán general de las Fuerzas Armadas, quien confió en mi persona al darme este cargo tan importante.
Autodeclarándose como un soldado del proceso de cambio, Williams Calimán es uno de los hombres clave detrás del presidente. En reiteradas oportunidades destacó los cambios positivos que había tenido el país bajo la directriz de Evo Morales. Ese mismo hombre, que en diversas oportunidades lo llamó hermano, fue determinante en la salida de su cargo como presidente al pronunciarse en contra de los enfrentamientos con civiles y sugerir al mandatario dar un paso al lado para desbloquear la crisis política que cubre a Bolivia. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y es que las Fuerzas Armadas han estado presentes a lo largo de la historia en los mandatos presidenciales bolivianos, con más de 8 periodos de gobierno en los que los militares han sido cruciales para combatir las guerrillas, el narcotráfico y lograr el desarrollo económico de Bolivia. En el caso de Evo Morales, las Fuerzas Armadas han sido sistemáticamente cortejadas, ayudándoles financieramente, aumentándoles el presupuesto, cediéndoles espacios de la administración del Estado, incorporando soldados a diversas tareas sociales y manteniendo buenas relaciones con sus comandantes. Acciones como estas son la muestra de que el gobierno de Morales concebía al ejército como su columna vertebral para lograr su mandato. Y hasta aquí este especial de Red Más Noticias sobre la crisis de Bolivia. Mañana a las 6 a.m. los esperamos con Red Más Conexión. Feliz noche.